La mayoría de la gente asume que la Biblia tiene mucho que decir sobre diablos y demonios, y eso es en parte cierto. Pero aunque la Biblia menciona a los demonios con frecuencia, no hay tantos detalles como podrías esperar. Así que en este video aprenderás qué son realmente los demonios desde el punto de vista bíblico. Aunque la mayoría de las referencias a los demonios aparecen en el Nuevo Testamento, hay 4 referencias en el Antiguo Testamento que empiezan a dar una idea de lo que realmente son los demonios. Por ejemplo, en Deuteronomio 32 se dice que en lugar de adorar al Dios verdadero, el pueblo de Dios sacrificó a demonios que no eran Dios, a dioses que nunca habían conocido, a dioses nuevos que habían aparecido recientemente y que sus padres jamás habían adorado. Aquí, demonios y dioses nuevos son lo mismo, dioses paganos que no existían frente al Dios único y omnipotente de los israelitas. Sin embargo, en los evangelios del Nuevo Testamento, vemos frecuentemente a Jesús sanando a poseídos por demonios, donde muchos creen que estos son espíritus malignos que poseen y engañan a la gente. Es interesante que al sanar a alguien poseído, Jesús nunca daba más instrucciones al respecto. ¿Pensarías que si los demonios son estos seres sobrenaturales del inframundo del diablo, que tienen el poder de controlar y engañar a las personas, al menos Jesús habría querido enseñar a la gente cómo protegerse de ellos? También notarás que siempre que se mencionan estos demonios posesivos, siempre se los menciona junto a una enfermedad mental o una dolencia. Tampoco se menciona nunca que causen pecados o que sean castigados por pecados que se hayan cometido. De hecho, los escritores de los evangelios describen a los demonios en términos tan cotidianos que sugieren que veían a los demonios como algo más bien común y poco notable. Era la curación, no el demonio, la parte extraordinaria. Así que parece que los demonios bíblicos se entienden mejor como referencias a las diversas dolencias que enfrentaba la gente, y esto tendría sentido si se tiene en cuenta la falta general de comprensión que la gente en tiempos de Jesús habría tenido respecto a las enfermedades mentales, sobre las cuales la ciencia hoy en día tiene un conocimiento mucho mayor. Esto también explicaría por qué Jesús eligió sanar a aquellos con espíritus impuros. Jesús nunca sanó a nadie, excepto para demostrar que también tenía el poder de perdonar los pecados de las personas. Su capacidad de sanar era una herramienta para llamar la atención sobre su verdadero poder de perdón y salvación, y no solo un medio para conquistar a los llamados espíritus malignos. Ahora bien, podrías decir que si los demonios se entienden mejor como enfermedades físicas o mentales, entonces ¿por qué Jesús les hablaba? ¿Cómo podían responderle? ¿Y por qué se dice que cuando Jesús los expulsaba, estos se apartaban de las personas que habían poseído? Y es aquí donde empezamos a notar la superstición en el relato. Incluso antes de la Biblia, las supersticiones y religiones paganas ya creían que los demonios eran estos seres sobrenaturales del mal, y claramente estas doctrinas habían sido introducidas en Israel, de modo que si alguien tenía una enfermedad mental y se le decía que era porque un demonio lo poseía, entonces así era como llegaban a entender su enfermedad. Así que lo que Jesús hacía era hablarle a los enfermos en su propio nivel. Él simplemente venía, hablaba y sanaba. Con lo que sabemos hoy sobre los problemas de salud mental, ciertamente es milagroso que Jesús pudiera comunicarse con estas personas de manera tan clara. Pero, de nuevo, esto era para que pudiéramos creer que Él, en última instancia, tiene el poder del perdón y la salvación, y no solo el poder de sanar. A medida que avanzamos más allá de los evangelios, se vuelve muy claro que la creencia en los demonios se había convertido en un concepto muy abstracto en la época de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo advirtió a Timoteo que tuviera cuidado con aquellos que se habían apartado de la fe porque habían prestado atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Una vez más, se puede ver cómo alguien podría interpretar esto como que los demonios son capaces de engañar a las personas para que crean en doctrinas falsas. Esencialmente, lo que Pablo está diciendo es que las doctrinas falsas y engañosas son tan peligrosamente supersticiosas como la creencia de que un demonio poseía a los enfermos. Se enfatiza que no se enseña a luchar contra demonios, sino a combatir las doctrinas falsas en sí mismas. En general, los demonios bíblicos están relacionados con creencias falsas. En los tiempos del Antiguo Testamento, era simplemente otro término para un ídolo o un dios falso, y en los tiempos del Nuevo Testamento, con la introducción del pensamiento griego, la idea de un demonio había evolucionado
hasta que se los veía como seres que provocaban enfermedades y dolencias. Pero, una vez más, funcionaban como un Dios falso, estos seres sobrenaturales que de alguna manera tenían poder aparte del único Dios que gobierna todo. En realidad, solo hay un Dios y una sola fuente de poder. Como Dios explicó a través del profeta Isaías, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago el bienestar y creo la calamidad. Yo soy el Señor que hace todas estas cosas. Así que, una vez que entiendes la centralidad de Dios en el universo, no hay lugar para demonios sobrenaturales. Al igual que los dioses falsos del Antiguo Testamento, simplemente no existen. La lección sobre los demonios en la Biblia puede convertirse en una fuente fantástica de esperanza y verdad para nosotros si leemos las Escrituras con atención. Podemos ver el verdadero mensaje de Dios y su poder supremo para perdonar y salvarnos.